Hola, hola, mi nombre es David, quien les habla, y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada. Y hoy vamos a hacer un capítulo algo especial, algo raro, porque va a tener incluido algo de tecnología. Y vamos a ver cómo podemos relacionar todo esto con la ciencia y con los alimentos. Básicamente, en el primer capítulo habíamos hablado del oxígeno y entendíamos que el oxígeno había llegado acá porque los seres vivos habían cambiado el panorama de esta atmósfera primitiva y habían logrado dejar ese gas que en la actualidad pues, es un gas que utilizamos todos para lograr obtener energía. Es decir, los alimentos se combinan con el oxígeno y nos dejan muchísima energía libre, más que lo que pasa cuando no hay oxígeno, que es lo que pasa, por ejemplo, en las levaduras, en un proceso llamado fermentación, que deja muy poquita energía. Hasta ahí vamos. ¿Y qué tiene que ver la tecnología con todo esto? ¿O cómo logré yo mezclar la tecnología para hacer este capítulo? Básicamente, tenemos que entender que si usted allá tiene, por ejemplo, le gustan los alimentos, puede que usted tenga allá una industria de alimentos o puede que usted tenga allá una venta de alimentos o puede que usted esté pensando en de alguna manera vender alimentos o si le gusta la ciencia, pues usted de todos modos tiene un servicio que es un comunicador de ciencia. Básicamente, el marketing es esa estrategia que vamos a utilizar nosotros para lograr mostrar lo que estamos haciendo. Y eso ha pasado por mucho tiempo. Entonces, déjeme que vayamos más despacio para que miremos desde dónde viene todo ese cuento del marketing y por qué es importante y cómo vamos a hacer una relación acá de algo que van a aprender hoy de ciencia, que es el método científico. Y lo vamos a aprender con eso que tiene que ver con marketing. Así que avancemos. Pues todo empieza con un trueque. Y el trueque era como esa forma de yo lograr hace mucho tiempo, de lograr, digamos, decir, yo tengo trigo, entonces usted páseme telas. O yo tengo metales, entonces usted, por ejemplo, páseme trigo y quedamos los dos, digamos, como reguladitos, como casi con la misma cantidad. Eso es lo que pasaba al principio. Si yo tengo algo en exceso, pues yo, lo más normal es que yo cambie eso que tengo en exceso, ¿cierto? Por una cosa que yo no tengo. Eso es lo que pasaba en nuestras primeras civilizaciones. A medida que empezaron a avanzar, digamos que las civilizaciones, como ya llegó, por ejemplo, la civilización de Mesopotamia, la de Egipto, la del Valle del Indo, pues empezaron a crear ya como algo mucho más organizado y se empezaron a crear rutas comerciales. Es decir, donde se sabía que se podía hacer el trueque, donde sabía que se podía cambiar el asunto, donde yo mejor me especializaba solo en cultivar trigo y otra persona se especializaba mejor en solamente manejar metales. Así que yo en la ruta comercial podía ir a cambiar esos diferentes tipos de elementos y empezar a hacer el tipo de trueque. Dentro de esos elementos que teníamos en el tiempo y que se cambiaban en el tiempo, estaban las telas, estaban los metales y estaban unas que eran muy importantes, que eran las especias. Y la próxima clase vamos a hablar de la pimienta. Y vamos a hablar de la pimienta porque es una especia que es bastante importante en la comida, en la cocina, y podemos hablar mucho de ella, de sus propiedades nutricionales y de todo lo que tiene que ver con el proceso de la pimienta. Así que la próxima clase nos vamos a centrar en una especia, la primera especie que vamos a empezar a trabajar, que va a ser la pimienta, y vamos a empezar a mirar y a desglosar todo lo que tiene que ver la pimienta en la ciencia, la cocina, y ya que estamos mirando cómo eran estas rutas comerciales en ese tiempo, pues también vamos a mirar un poquito cómo ha sido el comercio y qué empresas son las más grandes ahorita que tienen esa pimienta. En el siglo VII antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes de que Cristo naciera, se creó una moneda y se creó la moneda en Turquía y la moneda se creó en Turquía con el fin de ponerle un valor, o sea, hacer el trueque como mucho más eficiente. Porque si uno hace trueque, pues seguramente, digamos, como no tiene un valor pensado, pues algunas cosas, algunas veces da algo más y otras veces da algo menos. Entonces, desde hoy, desde ese tiempo hasta acá, pues obviamente se hizo como la moneda. Y la moneda ha venido desde mucho tiempo hasta nuestros días, que inclusive hay monedas digitales, que es un tema que podremos hablar después, como el Bitcoin o como lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con blockchain, que son monedas ya diferentes porque no están en físico, sino son digitales y digamos que se podrían utilizar en un futuro para hacer muchos intercambios comerciales.
De eso también podremos hacer una clase completica. Pues la moneda, digamos, como que nos ayudó en ese proceso de lograr de alguna manera como hacer más eficiente ese trueque, que ese intercambio de mercancías no quedara como, uy, yo quedé perdiendo y usted quedó ganando, sino que más bien, bueno, los dos quedamos iguales y parecidos. Entonces, básicamente, después de que ya se crea eso, se empiezan a crear las diferentes tipos de ferias. Entonces, digamos que como esas ferias de alimentos, en el caso, por ejemplo, los alimentos, pues se crean esas ferias donde la gente se reunía y ahí obtenía todo. Tenía, digamos, ahí estaban todos los alimentos, ahí estaban como una plaza de mercado, mejor dicho. Si usted en algún lado pues tiene plaza de mercado, digamos, donde usted vive hay plaza de mercado, pues es algo que se podría pensar que es como algo que viene de allá, porque es algo donde se reúne todo el mundo a vender, digamos, que todos esos productos que tenemos, que es algo que es, pues, digamos, muy valioso. Pero ferias hay muchas. Y entonces, en la actualidad, tenemos muchísimas ferias, como por ejemplo la Feria Alimentaria de España, que es una feria que es una de las más importantes de Europa, con un enfoque de productos, pues digamos que gourmet, bebidas y tecnología de alimentos. Es como una feria que se hace cada 2 años en España, en Barcelona, en España, y digamos que lo que se busca ahí con esa feria es poder, digamos, reunir a mucha gente que trabaje con alimentos, que tenga que ver con alimentos, que venda alimentos, para poder comercializar. Y eso viene, digamos, desde ese tiempo allá atrás. También está la feria AFT Fairs en Estados Unidos, que está ubicada en Chicago, en Estados Unidos, y es una feria anual y que también lo que se destaca ahí es los avances en ciencia y tecnología cuando se habla de alimentos. O sea, que es un tema que digamos que ya está bastante estudiado y es la forma como de concentrar todas esas mentes brillantes y digamos todas esas industrias que están trabajando sobre alimentos para que empecemos a trabajar de mejor manera. Muchas ferias hay más. Está también la CIEL en París, que se encarga, digamos, de mirar las tendencias de alimentos y las bebidas, las últimas tendencias en alimentos y en bebidas. También es una feria que se hace cada 2 años. Ahí la está la más grande del mundo, que la hace Alemania, que es una feria alimentaria que se hace en Colonia, Alemania, y también, y de ahí para allá, pues digamos que hay muchísimas ferias. Esas como por nombrarle algunos tipos de ferias que hay. Entonces, dentro de la industria, o sea, cuando digamos que todas esas ferias se hicieron desde hace mucho tiempo y digamos que ahí se hicieron las rutas comerciales y de ahí se empezaba como a trabajar todo lo que tiene que ver con el intercambio de mercancías hasta la industria o la revolución industrial. Y la revolución industrial nos trajo, digamos, como empresas como por ejemplo Heinz, que empezó como a trabajar en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con marketing, en una campaña que ellos hicieron, por ejemplo, que se llama 57 variedades, que la verdad Heinz no tenía 57 variedades, pero el número 5 era el número de la suerte de él y el de su esposa era el número 7, entonces el man diseñó una estrategia de marketing que pues no es real, porque no tiene 57 variedades, pero que fue esas primeras estrategias de marketing que le ayudó mucho y que lo hizo reconocer mucho a Heinz y pues digamos que sus productos todavía siguen en auge en la actualidad desde esa revolución industrial. Entonces digamos que después de la revolución industrial como que había la necesidad de mostrar más ese producto, de llegar a hacer marketing para llegar y mostrar de alguna manera el producto, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a crecer como sociedad y al crecer como sociedad, pues somos muchos los que hacemos cosas, son muchas ideas. Por ejemplo, usted que está escuchando allá puede tener muchas ideas de hacer nuevos productos, nuevos sabores, las galletas de su abuela y usted quiere venderlas, pues para hacer toda esa vaina, usted lo que tiene que hacer es de alguna manera mostrarla, porque si usted no muestra lo que hace, pues por más que el producto sea perfecto y sea muy bueno y usted tenga, mejor dicho, el mejor sabor del mundo, si usted no lo muestra, lo deja encerrado, pues va a ser muy camelludo que la gente lo vea y que la gente pues le compre el producto o usted puede hacer que otras personas, digamos, que prueben ese producto y que lo trabajen. Es así como nace el marketing y el marketing, digamos, desde esa revolución industrial se define en algunos casos como el arte y la ciencia de vender productos y servicios. Pero cuando yo hablo de arte, hablo que es una palabra que viene como el latín techne, que se asocia con la capacidad humana de crear, de transformar y de dar forma a algo mediante el conocimiento de la práctica. Es decir, es el trabajo que se hace con las manos. Es todo lo que yo aplico y trabajo con las manos. Entonces, cuando yo corto artesanía, pues trabajo con las manos. Cuando, digamos, hago diseño, pues yo también, digamos, que trabajo con las manos para mostrar cosas que yo puntualmente hago. Pero por otro lado, dice que es el arte y la ciencia de vender productos y servicios. Por otro lado está la ciencia, que viene de episteme y se relaciona con el saber teórico, o sea, con la comprensión de las causas y los principios. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver la comprensión de las causas y los principios aquí, en esto? Pues porque básicamente para poder vender,
pues tenemos que conocer a nuestro público objetivo. O sea, es como una ley, como si yo tengo que conocer a mis clientes, tengo que conocer a mi público objetivo para poder saber qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos venden. Entonces, así como la marketing se puede clasificar como el arte y la ciencia de vender productos y servicios, y pues básicamente lo que yo les decía, hay muchísimos productos en la actualidad, y pues una de las maneras de mostrarlo de alguna manera es a través de esa estrategia del marketing, que no es lo mismo que publicidad. Publicidad es como una derivada del marketing. Y digamos que entre como las fases que tiene el marketing, hay una semejanza con las fases que tiene la ciencia. Y aquí es donde vamos a hablar algo del método científico y vamos a hacer como una correlación, una extrapolación al marketing para que empecemos a entender qué es el método científico y cómo puede estar, por ejemplo, relacionado también con el trabajo que se hace de marketing. El primer paso, ¿cierto? Que se hace cuando se trabaja en marketing es que se toca conocer al público. O sea, toca primero entender qué es lo que quiere el público, estudiar su público objetivo y en ciencia, en el método científico, lo primero que se hace es la observación. Entonces, básicamente, les pongo un ejemplo. Si yo estoy vendiendo, no sé, hamburguesas. Básicamente, para vender esas hamburguesas depende de donde yo me ubique, depende cómo yo lo haga. Entonces, yo puedo vender, por ejemplo, hamburguesas vegetarianas, pero para eso yo tengo que tener un público que consuma alimentos vegetarianos. Y, por ejemplo, cuando utilizo el método científico, yo quiero, por ejemplo, estudiar las hormigas. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es ir a mirar las hormigas. Yo lo que hago, por ejemplo, es analizar qué es lo que hace la hormiga, observar cómo lo hace, observar qué camino coge y empezar a entender. Después de que yo entienda las hormigas, o sea, que yo vea como que las hormigas, yo me empiezo a hacer preguntas, porque yo empiezo a decir, por ejemplo, uy, es como la oportunidad de hacer preguntas acá. Entonces, yo empiezo a conocer, pero cuando tengo, por ejemplo, un público objetivo, pues hago lo mismo. O sea, yo empiezo a pensar cuál es la necesidad de ese público objetivo y qué es lo que él necesita. Entonces, después viene el segundo paso, que en marketing sería crear mensajes, y cuando hablamos de ciencia, tenemos una formulación de hipótesis. Entonces, en este caso, ¿qué son las hipótesis? Cuando hablamos del método científico, pues básicamente es que yo ya vi o yo ya entendí la hormiga, pues ahora lo que yo tengo que hacer básicamente es empezar a entender o hacer una hipótesis de lo que hacen ellas. Entonces yo, por ejemplo, mi hipótesis puede ser, yo pienso que las hormigas se siguen unas a otras por una feromona o por una hormona. Entonces, bueno, una feromona es una sustancia que ellas pueden expeler y entonces hace que otra hormiga la siga. Y eso es una hipótesis porque yo todavía no lo sé. Yo solamente lo estoy pensando. Yo veo que ellas se siguen entre ellas y que tan raro, pues porque ellas siempre van como en filita. Entonces yo puedo pensar que eso es porque generalmente botan una feromona o algo así. Y digamos que en marketing tampoco lo sé. Entonces lo que yo hago es como trabajar como una idea o trabajar una idea de cómo hago yo para que ellos conozcan mi producto. Entonces ahí como viene como la parte del arte, como qué diseño yo para que ellos vean mi producto, cómo creo yo cosas para que ellos vean mi producto. Entonces esas dos cosas son similares porque se plantea una idea para hacer una solución. En cualquier caso, de los dos lados, se plantea como una idea, como que se dice, en el caso de las hormigas, estaba yo diciendo, pues digamos que eso es por una hormona o por una feromona que ellas se atraen en filita. En el caso del marketing, pues digamos que yo creo mi publicidad para mirar a ver si yo respondo a la solución que es llegar a ese cliente ideal. Después hay un tercer paso, y ese tercer paso en ambos casos es en el marketing, es lograr que el público vea el mensaje, o sea, de alguna manera buscar esa estrategia para que el público vea el mensaje, porque como yo les dije, si no hay mensaje, pues de malas porque no hay producto, no importa que yo tenga las mejores galletas del mundo, no importa que yo tenga la mejor hamburguesa del mundo, no importa que yo tenga la mejor comida del mundo, pero si yo no logro que otras personas lo vean, pues es muy hijo de madre, es difícil. Y entonces, por un lado, está donde se coloca, por ejemplo, se pone la prueba de la idea. Entonces, si, no sé, se va a mandar la publicidad por un televisor, se va a mandar la publicidad por un celular, se va a mandar la publicidad por un cartel en la calle, se va a mandar la publicidad en el cine, etc. ¿Dónde se va a mandar la publicidad? Dependiendo. Y en el caso de la ciencia, en el método científico, lo que se hace es hablar de experimentación. Es decir,
Yo ya que entiendo que sí, que yo estoy diciendo que las hormigas se pegan unas a otras con feromonas, pues ahora me toca ir al laboratorio y meterme a un laboratorio y coger esa hormiguita y tratar de o sea, mirar, ¿cierto? De alguna manera, dónde queda el poro donde botan las feromonas o probar de alguna manera si realmente sí están botando una feromona. Eso es como la parte 3. Y la parte 4 pues ya digamos que en ambos casos, en una es evaluar y optimizar cómo es el impacto, o sea, qué pasó con eso que yo hice, si funcionó, si no funcionó, si realmente cumplió el objetivo que yo estaba buscando, si llegó a la gente que estaba buscando. Y en el caso de la ciencia es hacer unos análisis de lo que pasó y unas conclusiones para decirle a la otra persona, a los mundo, oiga, mire, he descubierto esto o no, definitivamente no era la feromona, sino era otra vaina. O definitivamente sí era la feromona y hay un artículo escrito y hay unas recomendaciones, hay un análisis, unas conclusiones para que usted vaya, otra persona vaya y logre de alguna manera lograr replicar eso que yo hice o hacerlo mejor o moverlo. Así se crea la ciencia, a partir de esas investigaciones. Y la investigación con el tiempo se va perdiendo, o sea, como que digamos, lo repite una persona y a ella no le sale y después lo hace otra persona y no le sale, pues uno empieza como que a decir, no, esta idea no es, o sea, como que no es por feromonas, sino que debe ser por otra cosa. Pero si por el contrario, como que siempre están descubriendo tal, salió, pues uno va diciendo, sí, eso es. Entonces, todo eso que hemos hablado de ciencia, cuando hablamos de ciencia, pues yo les decía a ustedes que es a prueba y error, o sea, que es, digamos que es una forma de que la ciencia trabaja las cosas a prueba, no es algo que ellos inventan y ya, sino que, digamos que se prueba una vez, se prueba otra vez, se prueba otra vez, hasta que pues va quedando, digamos que formando como una teoría, como algo que ya siempre se ajusta a un problema. En el caso del marketing, pues digamos que ya sencillamente se evalúa el éxito de la campaña, funciona o no funciona, y ya. Pero se asemeja mucho a eso. Entonces, digamos que para el método científico, recuerden, lo primero que toca hacer es una observación, después uno hace una hipótesis, o sea, como que predice qué puede pasar, ya con su cabecita, después hace una experimentación para mirar si esa hipótesis es real o no es real, y finalmente hace un análisis y unas conclusiones en un artículo científico generalmente para empezar a probar. Entonces, en el caso del marketing digital, pues digamos que el marketing es muy grande, ¿cierto? Pero ahorita digamos que estamos todos viendo el marketing digital. Y el marketing digital es ese marketing que se hace en línea, en Internet. Entonces es el que nos llega por las redes sociales en el celular, pero también es el que nos llega eh, por Internet. Básicamente es todo lo que está metido en Internet, ese es el marketing que tenemos como marketing digital. Entonces, básicamente ese marketing tiene como algo a favor que no tenía antes el marketing, que es que tiene un objetivo y que tiene una medición. Yo no les dije a ustedes, pero algo importante en el método científico y pues también en la prueba de marketing es medir. Y medir es sacar números, sacar estadísticas, controlar estadísticas. Porque las estadísticas básicamente, que es como algo que se llama análisis de datos, que está muy pegado, por ejemplo, con el marketing, que se toca hacer análisis de datos para analizar cómo se está comportando el público, pero también en ciencia toca todo el tiempo estar haciendo estadística para saber y entender que lo que se está haciendo es real y no es algo que se está inventando, o sea, es como una prueba fehaciente. Así que en el marketing digital es mucho más fácil hacer la medición que en el marketing tradicional, era muy complicado hacer medición. Y pues ahorita que hay mediciones, pues digamos que es mucho más fácil como llegar al público objetivo. Ya para terminar, una clase cortica, lo que hay actualmente en marketing es, digamos que como que se divide en varias cosas, como en 5 procesos diferentes. Obviamente pueden haber como mucho más de largo, o sea, meterse otras cosas ahí, pero se divide como en 5 procesos. El primero es que marketing en redes sociales, que es lo que generalmente se hace por Facebook, por Meta, por diferentes tipos de redes sociales, ese marketing que nos va llegando. Otro es, por ejemplo, la optimización en motores de búsqueda. Entonces, la optimización en motores de búsqueda es como, por ejemplo, la página web que hay en los primeros lugares. Y cuando yo no invierto dinero ahí, eso lo llamo SEO, que es como yo optimizo mi marketing de manera orgánica, sin tener que pagar nada. Hay una serie de estrategias que se utilizan para optimizar de manera orgánica. Y el marketing de contenido es, por ejemplo, la creación de diferentes tipos de marketing de contenido, que es, por ejemplo, dar cosas que funcionen. Por ejemplo, no sé, un video de una persona haciendo la hamburguesa,
para mostrarle a ellos cómo usted hace la hamburguesa. Entonces, digamos que eso es marketing de contenido, porque si la persona ve cómo hace la hamburguesa, de pronto ya puede curiosear más sobre lo que vende usted y sobre lo que hace usted. Por otro lado, tengo la publicidad en pantallas, que es, digamos, que ese mensaje que le sale a usted cuando usted está leyendo algo en Internet. Y por otro lado, tengo el email marketing, que es esos mensajes que le llegan a usted de email, que hay, digamos, que en muchos casos, digamos, es también una estrategia de marketing y publicidad. Esas son como las 5 herramientas. Eso les quería hablar un poquito y quería hablarles de eso básicamente porque pensando en los que están escuchando el episodio, pues yo dije, si alguien está escuchando el episodio y de pronto tiene una empresa de alimentos, trabaja en algo así, pues sería interesante que esa persona escuchara, escuchara lo que se está haciendo, escuchara algo de marketing para que empezara de pronto a visualizar su negocio de una manera diferente si no lo está haciendo en el momento. Si, por ejemplo, usted lo está haciendo con marketing tradicional o con el voz a voz, en su negocio, pero quiere de pronto ampliar eso a utilizar marketing digital, pues que se meta un poquito en ese cuento. Era como esa relación que hay como en marketing con esa ciencia de alimentos que estamos hablando y quería hacer ese episodio para que si usted está ya eh, con alguna idea de alimentos, pues es la oportunidad de que usted empiece a pensar un poquito en marketing desde, esto es como una cosa muy, muy por encima. De pronto con el tiempo podremos hacer algo un poco más complejo, pero pues por el momento nos concentramos en lo que estamos haciendo, que es la ciencia de los alimentos, y vamos a hablar de la pimienta la próxima clase, con este pequeña introducción. Cada temporada creo que hay una pequeña introducción de tecnología, o sea, vamos a interrumpir un poquito para hablar del proceso tecnológico. Entonces, nada, con esto los dejo. Entonces la próxima no se les olvide que vamos a hablar de la pimienta. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, chao, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien, que descansen.